Bien, aló, aló. Bien. Leonel, ¿no? Leonel, me dices que resuelva la 3 y la 7 de la semana 2. Vamos a ver, voy a buscar aquí, dame un minuto, un ratito la... Bueno, tú tienes las separatas, ¿no? Para solamente leerlo. A ver, vamos a ver. Vamos a ver, ¿cuál es tu duda? Semana 2, pregunta 3 y 7. Bueno, sí, por favor. Ya, si tú tienes, ya, listo. Entonces, de todas maneras, yo voy a ver, pregunta 3. Ah, ya. Bien, vamos a ver aquí. Ya, en la semana 2 se desarrolló, en este caso, lo de la Odisea, ¿sí? Ahí recuerdas de repente, y según el texto, te pone un texto, ¿no? Lo que tú tienes que recordar es algunos hechos o acontecimientos de lo que sucedió en la Odisea, ¿no? Según la pregunta 3 te dice, ya, aquí está. Es que yo estoy un poco ciego. Ya está. Dice, y el jinete Gereniero, Néstor le respondió: Oh amigo, me haces recordar los infortunios que tuvimos que soportar en aquel país, los hijos de los aqueos e incontenible furia. ¿Cuánto vagamos con las naves en el brumoso Ponto, a la deriva, en busca de un botín por donde nos guiaba Aquiles? Y allí nadie igualó en inteligencia al divino Odiseo, pues tu padre, si es verdad, eres su hijo. A todo superaba en ingenio y en recursos sin cuento. Y le respondió prudente Telémaco: Oh Néstor de Leida, alta gloria de los aqueos, ojalá los dioses te dotaran de fuerza para hacer pagar a los pretendientes por su dolorosa insolencia, pues insoberbecidos me preparaban acciones malvadas. Bien, ese es el texto que te están poniendo ahí para que tú puedas responderles preguntas. Lo primero que tienes que hacer es recordar el argumento en sí. Y hay una parte de la historia, recuerda, que así como Odiseo estaba esperando su regreso a Ítaca, y Calixto lo tenía retenido, por un lado Penélope, ¿no? Su esposa, estaba en Ítaca también tratando de salir de esos pretendientes que la acosaban. Entonces, en su desesperación, ¿no? De la argucia que hacía Penélope, le encarga a Telémaco, su hijo, que vaya a buscar a su padre, ¿no? Que vaya a buscar y que busque a los héroes de la guerra de Troya, ¿no? En estos héroes está pues Agamenón, está Menelao, está Néstor y muchos de ellos más. Entonces, don Telémaco es donde va justamente y ahí aparece este diálogo, donde Telémaco va a buscar a Néstor, ¿no? Néstor representa la prudencia. Bien, conoció muy bien a Odiseo porque participó con él en la guerra de Troya. Y aquí le dice justamente él, ¿no? Lo que era su padre, ¿no? ¿Quién era su padre? Un hombre astuto, inteligente, por más problemas que tenían los aqueos, los griegos, pues Odiseo buscaba la forma de salir de ello. Entonces, según lo que acabamos de ver, que también tú lo tienes aquí, la pregunta es, a partir del fragmento citado de la Odisea de Homero, marca la opción que contiene el enunciado correcto respecto al argumento de la obra. Entonces, este fragmento que acabamos de leer pertenece al argumento de la obra. Pero te ponen las opciones, que tú tienes que buscar una respuesta que se relacione con el argumento, con lo que tú acabas de leer. ¿Ya? Bien, entonces acá dice, y por ahí me está diciendo Vanessa, creo que es la misma pregunta. ¿Ya? Entonces, más o menos, porque le he puesto ahí la diapositiva para que más o menos ustedes se puedan guiar de ello. Ya, entonces, ya hemos leído, más o menos, porque tienes que recordar ello, ¿no? Telémaco va a buscar a su padre, y aquí se va a encontrar, y aquí él le va a decir las desventuras que ellos pasaron, ¿no? Las peripecias, pero que siempre cuando estaba Odiseo ahí, pues salía de esa situación, ¿no? Gracias a su ingenio y su astucia. Dice, el hijo de Odiseo llega a Troya y conoce las proezas del héroe. Bueno, definitivamente ya no había Troya, ¿no? Porque esto ya había desaparecido y no es parte del argumento tampoco de la Odisea. Los feacios se enteran de las aventuras de su ilustre visitante. Si bien es cierto, hay una parte donde Odiseo llega a la isla de los feacios, pero eso no tiene nada que ver con el argumento, con el texto anterior, ¿no? O sea, no escapa al argumento en sí, porque dice ilustre visitante, o sea, va a llegar un momento, pero lo que tú estás leyendo no se relaciona con lo que está aquí. C.
la reina Penélope y su hijo solicitan la protección de Néstor. No, eso no es cierto. A ella lo manda a buscar a su hijo, no es que él le solucione. Bien, y la letra D, que vendría a ser la respuesta según lo que ustedes han desarrollado esta semana. El joven Telémaco viaja a buscar noticias acerca de su padre. Esa es la respuesta. Y ahí es donde se va a encontrar con este fragmento con Néstor. Bien, bueno, la E no es, ¿no? Es en el caso de la pregunta 3 para la semana 2. Y la pregunta 7 que me hace por ahí es con respecto a Edipo Rey, ¿no? Bien, si yo me guío aquí de la diapositiva, más o menos la tragedia griega que se hizo en esta semana 2, estamos hablando de Edipo Rey. Bien, Sófocles por aquí, y aquí está Edipo Rey. Bien, entonces en esta semana se hizo Edipo Rey. Bien, la pregunta 7 para este caso, un ratito. Ya, a ver, si tú revisas ahí tu texto, te pone también un fragmento y te pide de ese fragmento de la tragedia de Edipo Rey de Sófocles, es correcto colegir. ¿Colegir qué significa? Inferir en cuanto al argumento. Entonces, para ello debo tener claro el argumento, ¿no? El argumento está desarrollado, recuerden ustedes, en un solo día. Todo pasa en un solo día, desde que amanece y que el pueblo pide al rey Edipo, porque ya era Edipo, estaba casado con Yocasta, tenía sus 4 hijos, le piden que los libere de la peste, de la maldición, porque no se había encontrado el asesino de Layo. Y es ahí donde Edipo comienza a investigar, pregunta al oráculo, va a mandar a su cuñado que investigue, manda llamar a Tiresías, ¿no? Para que le dé una respuesta a quién mató a Layo, la entrevista a Yocasta, que es esposa y madre, obviamente sin saber, y así, ¿no? Pasan una serie de sucesos, ¿no? A lo largo de este día, donde él está pues angustiado. Recuerden que Edipo no es un dios, es un personaje, es un mortal como nosotros que ha sufrido, está sufriendo, porque él está decidido a ayudar al pueblo. ¿No? Pero tienen que encontrar al asesino del Layo para calmar estos pestes, no mal agüero que estaba pasando el pueblo, ¿no? Y así, hasta que va a llegar definitivamente al pastor del Layo, ¿no? Llega el pastor del Layo porque de tanto investigar y preguntar a su propia esposa, ¿no? A Yocasta, Yocasta le dice que hay un sobreviviente, y es por eso que Edipo busca a ese sobreviviente, ¿no? Y es así como Edipo, pues, va a poder, como se dice, ayudar, ¿no? Y a buscar la respuesta, y así como se va a desenlazar toda la historia. Bien, entonces, según eso, acá te da un fragmento y te pide, pues, otra vez, como se dice, ¿no? Y terminamos con esta semana que me está preguntando su compañero. Ya, a ver, dice, Edipo, miren lo que dice Edipo, dignos de lástima, sois hijos míos, venís a hablarme porque tenéis algo conocido y no ignorado por mí. Sé bien que todos estáis sufriendo y al sufrir no hay ninguno de vosotros que padezca tanto como yo. De modo que no me despertáis de un sueño en el que estuviera sumido, sino que estáis seguros de que muchas lágrimas he derramado. El único remedio que he encontrado después de reflexionar a fondo es que he tomado. Envía a Cleonte, hijo de Meneceo, mi propio cuñado, a la morada pítica del Feo, a fin de que se enterara de lo que tengo que hacer o decir para proteger a esta ciudad. Me inquieta que estará haciendo pues contra lo que es razonable. Lleva ausente más tiempo que fijas. Sería yo malvado en cual llegue no cumplido todo cuanto Dios mande. Entonces, si tú te das cuenta, en este texto, ¿sí? En este fragmento, si te das cuenta, es justamente tiene que ver con el inicio. Bien, con el inicio. Bien, entonces, según eso, de acuerdo al fragmento, dice cuál es la respuesta. A. Edipo se despide de la ciudad antes de ser desterrado. No, porque sería una pregunta final. Y aquí Edipo, ¿no? Edipo no está haciendo, está investigando. Por eso lo primero que hace es enviar a su cuñado a investigar al oráculo de Febo, de Apolo, ¿ya? Y aquí no está hablando de él. Después de eso, una terrible peste agobiaba la ciudad de los tebanos. ¿Sí? Y acá justamente es en esta parte donde se está indicando, ¿no? Que Edipo tiene que investigar porque algo azota a su pueblo. Bien, aquí en esta semana la respuesta es la B. Luego, ¿por qué en la C dice Apolo y Cleonte decretan el castigo por el soberano? No. ¿Se ha cumplido el vaticinio dado por el adivino Tiresías? Tampoco. En este fragmento no lo dice. El protagonista parece ser de sus delitos mereciendo. La respuesta es la B en esta semana.
Bien, por ahí ya te respondí. Ahora, vamos a ver quién está más por acá. Bien, luego me pide que responda la 3 y la 7, no, la 3 y la 5 de la semana 3. Gracias, pues espero que te haya respondido. Entonces, Vanessa me pide semana 3, ¿no? Esta semana. Ya, semana 3. Como ustedes tienen las preguntas ahí, 3 y 5. Bien, vamos a ver aquí para poder compartir cuál es la semana 3. Acá, listo. La pregunta 3 y 5. Bien, ya, un ratito, estoy respondiendo las preguntas conforme va llegando y voy explicando un poquito del romanticismo. La pregunta 3 tiene que ver con Romeo y Julieta, ¿sí? Y luego la 5 y ahí entro con el romanticismo. Muy bien, listo. La pregunta 3. Ya. En la pregunta 3 tiene que ver con la época de la Edad Moderna y nos vamos a ir con la que ustedes tienen aquí, a Romeo y Julieta. Bien, aquí está, Romeo y Julieta. Entonces, tengo que recordar que acá me dice verdadero o falso. Entonces, si yo tengo claro el argumento, recuerden las dos familias, recuerden los pleitos de familia, ¿no? Y qué es lo que sucede con estos jóvenes que se enamoran a primera vista, se aman, se conocen y están decididos a estar juntos más allá de la muerte, ¿no? Entonces, estas rivalidades generan, pues, que estos jóvenes no puedan estar juntos por las familias. Bien, entonces, acá te dice marca verdadero o falso. Bien, las protagonistas son las familias rivales Capuleto y Montesco. Bien, entonces, ¿los protagonistas son las familias o son, no, específicamente las familias en sí o los jóvenes en sí? ¿No? A ver, entonces aquí dice en la respuesta en la número 3 era la A. ¿No? En este caso sería que la obra se centra específicamente entre el amor entre Romeo Montesco y Julieta Capuleto, porque en este sí se centra el tema de la obra, o sea, este amor, esta pasión juvenil de estos dos jóvenes, ¿no? Obviamente que arraiga todo lo que viene detrás que son sus familias, por eso es falso. Luego dice, luego de la muerte de Teobaldo, Fray Lorenzo casa a Romeo y Julieta. Eso también es falso, porque definitivamente, pues, eh, Romeo y Julieta, ¿no? Son bendecidos por Fray Lorenzo de manera secreta, ¿no? Entonces, bueno, para ellos como jóvenes era una forma de casarse, pero esto no sucede después de la muerte de Teobaldo, esto es antes de, ya cuando ellos se juran amor. Luego viene, Julieta toma la decisión de apuñalar al creerse muerto Romeo, eso sí es verdadero. Y la última es falso. La respuesta en la 3 será, luego me pregunta, era la 3 y la 5. La 5 tiene que ver con el romanticismo, que por ahí también me está preguntando Edith, la diferencia entre individualismo y culto al yo. Entonces, estamos por aquí, romanticismo, creo que es este. Ya, listo. En la pregunta 5 de esta semana tiene que ver con el romanticismo. Y si bien es cierto, jóvenes, el romanticismo es una nueva forma de ver la vida. Es un movimiento que se opone a la razón del neoclasicismo, a la parte correcta, a la parte, pues, de lo que es la razón, el conocimiento propio del siglo, la primera mitad del siglo XVIII. Entonces, el romanticismo surge justamente con un despertar nuevo, con una libertad de expresarse. Pero esa libertad de expresarse hace que el poeta se encuentre consigo mismo. Al encontrarse consigo mismo, busque su propio mundo interior, a lo que llamamos nosotros el subjetivismo. Es lo que tú sientes adentro y que muchas veces no lo puedes expresar así, a gritos. Esa forma de expresarse está en el arte, en pintar, en escribir. Y el caso del poeta justamente se expresa a través de sus escritos. Eso tiene que ver con el culto al yo, con el aspecto individual. El romántico busca aislarse, por eso se inspira en la naturaleza. El romántico busca, no le gusta el bullicio. El romántico, recuerden el contexto, ¿qué hace? Deja la ciudad y se va al campo. Recuerden las cuitas del joven Werther, ¿no? ¿Qué hizo Werther? Dejó la ciudad y se fue al campo. Y en el campo se encontró consigo mismo. Él está rodeado de naturaleza. Y naturaleza perfecta, agreste. Por eso que el romántico idealiza. Todo es maravilloso, todo es bonito. Así a su costado se estén matando, se estén peleando. No, no, el romántico ve porque tiene un sentimiento claro que es el amor, el despertar. Más si hay una mujer de por medio, si hay una musa que te inspira y que tú ves más allá. Lo demás no importa, pero eso es el romántico, es subjetivo, es individualista, busca concentrarse solo, inspirarse.
Si es más, no mira el cielo y dice, oye, el cielo y la tierra me sonríen, o está feliz porque la chica lo ha mirado. Así decía Becker, ¿no? En el caso de Werther, está feliz con solo ver a Carlota. No la toca, no la besa, pero la está mirando. Y es un amor puro. Y es un amor que nace en ellos y que no es un amor que dice, ya, vamos y nos robamos y nos fugamos y nos vamos por ahí. No, es un amor que hay mucho respeto, porque es propio de la época. Estás hablando de la mitad del siglo, a inicio del siglo XIX. Las relaciones se respetaban. Y es por eso que Werther decide también suicidarse. ¿Recuerdan por qué se quiere suicidar? No porque, no, él quiere porque quiere que ella sea feliz, porque ella expresó su mundo interno, le expresó a través de sus poemas que le escribía, todo a Carlota, pero ahora dice, sé feliz, me voy. Aunque sufren, aunque lloran, pero se va. Entonces, por eso es ese romanticismo pasional, ¿no? Que es distinto para cada país. Esta es Alemania, pero si me voy a Francia, tengo un romanticismo más histórico, Los Miserables, ¿no? El amor de padre a hijo. El romanticismo jóvenes es un movimiento completo. Habla del amor en todos los aspectos, inclusive en el romanticismo grotesco, ¿no? En los cuentos de Edgar Allan Poe, no solamente es el amor a pareja, no, es el amor en todo, ¿no? Es un amor que va más allá y que es capaz de matar, que es capaz de hacer cosas inexplicables, porque hay mucha libertad creadora. Bien, en la pregunta 5, para antes que por ahí me pregunte alguien más, porque por ahí creo que tengo otras personas, ya, y acá me dice que le ayuden esta pregunta. Bien, entonces, acá dice, ya, afirmaciones. Listo, ¿qué dice acá? La angustia metafísica que fue percibida al desconfiarse de la razón. Y es cierto, el romántico jóvenes desconfía de la razón. El romántico es una de las personas, pues, que como vive en su propio mundo de fantasía, imaginación, no cree. Si tú le dices, no, ¿cómo vas a estar con ella? Pobre? No, porque esa familia no cree, él cree en el amor. Entonces, eso es un indicador, pues, de una afirmación correcta. Surge a fines del siglo XVIII y se prolongó hasta la mitad del siglo XIX, ese es cierto. La primera mitad es del neoclasicismo y la segunda mitad es del romanticismo, hasta mediados del siglo XIX. Luego dice, estuvo fuertemente influenciado por el cartesianismo del siglo XVII. No, pues no tiene nada que ver, ese es barroco. No, no, acá definitivamente por el siglo ya lo descarto. Siglo XVII es otra cosa, es otra forma de pensar. Barroco, ¿no? Toda la complejidad que hay en el arte, no, nada que ver. Demandó capacidades como la imaginación, la ideación y la libertad, verdadero. En la 5 la respuesta es la B. ¿Ya? Espero que cualquier cosa, Edith te haya explicado esa parte. Y aquí me mandas esta pregunta, a ver. Bien, ya, esta pregunta es de las cuitas del joven Huerte, ¿sí? No sé si es un examen, no sé qué, pero vamos a ver. Entonces debo tener en cuenta, como se dice aquí, el argumento, pues, ¿no? Porque acá te dan un fragmento, si yo tengo que tener claro el argumento, ¿ya? Y te pide una característica. Y volvamos aquí un ratito, bien, ya, después le pongo la diapositiva. Dice, sí, así es. Al mismo tiempo que la naturaleza anuncia la proximidad del otoño, siento el otoño dentro de mí y en torno mío. Mis hojas amarillean y de los árboles vecinos se han caído ya. Pero ¿a qué conducen estos pormenores? No debía yo guardar para mí lo que me aflige y me angustia. Bien, esto lo debe decir, si no me equivoco, Werther, ¿no? Bien, entonces acá hay varios elementos. Si así es, al mismo tiempo que la naturaleza anuncia la proximidad del otoño, acá hay una descripción de la naturaleza que es lo que se está viviendo, y recuerden cómo es el otoño. La primavera es toda la etapa maravillosa y el otoño es como que ya está cayendo, algo va a suceder. Dice, dentro de mí y en torno mío, a su alrededor, los árboles, las hojas amarillas, ¿no? No debía yo guardar para mí lo que me aflige y me angustia. Es decir, lo que yo siento no lo debo guardar para mí, lo debo expresar, lo debo decir, ¿no? Y eso es lo que quiere hacer Werther. Werther, después que se entera que ya Carlota en la segunda parte, ella está casada, entonces él tiene que decirle, ¿no? Tiene que decir lo que siente, porque esa es lo que le angustia a él. Y aquí se le va a despedir para siempre, ¿no? Porque él ya sabía y había tomado una decisión de hacer. Luego de leer el fragmento de la novela anterior, se identifica que las características del romanticismo literario que se presentan son, bien, el paisajismo y el hedonismo, estas no son características del romanticismo, definitivamente. No, esa ideación de la naturaleza. O sea, tú lo que tienes que tener claro son las características del romanticismo. Y ese del hedonismo es
tiene que ver ya con el modernismo, el paisajismo no tiene nada que ver, o sea, descarto esa característica. El interés por la historia y el subjetivismo. Sí es cierto, hay un interés por la historia, pero en este fragmento, en las cuitas del joven Werther, no se da. Aquí no se da. Subjetivismo sí hay, pero aquí, acá te han puesto las dos, por lo tanto la voy a descartar. Voy viendo qué me va quedando. La irracionalidad y el sentimentalismo. No es irracional, porque aquí lo que está pensando es lo que él en ese momento siente, ¿no? Para él esa es su razón, esa es su forma de pensar, expresa sus sentimientos. Entonces no puede ser irracional, no es, pues, no es expresa un sentimiento, sí, pero no es que sea por eso, no, él quiere decir que le tiene angustiado, hay algo que le va a pasar. El idealismo y el culto al yo, ¿no? Y hay un culto al yo porque dice de mí, de mi persona, y que idealiza mis hojas amarillentas y los árboles vecinos que han caído porque estás en el otoño, hay una naturaleza ahí expuesta. Y la imaginación y el racionalismo tampoco, porque aquí no lo está imaginando, lo está viviendo, sino más que esta respuesta vendría a ser la respuesta D. Profesora, ¿el hedonismo en dónde se presenta y qué es? A ver, el hedonismo tiene que ver con, si no me equivoco, con el movimiento modernista. Un ratito, espérate, que creo que me da un minuto, un ratito. A ver, ay, ¿me están viendo ahí? Porque no sé cómo regresar acá, espérate. Ya, Sí, ahora sí, ya, ahora sí. Ya. Eh, si hablamos del hedonismo, como te decía, tiene que ver con el movimiento modernista. Sí, es un término que podemos decir nosotros, podemos usar que tiene que ver específicamente tanto con el sotismo, esteticismo, es una forma de ver, ¿sí? La realidad y transformar la realidad. Pero en el romanticismo no se da, son términos modernos que se dan más adelante. Ahorita no tiene nada que ver eso del hedonismo. El paisajismo, que yo puedo decir paisaje, pero el romántico utiliza naturaleza. El modernista se usa el paisaje porque transforma el contexto del paisaje en sí. Como le digo, el hedonismo tiene que ver ya más adelante con el término del modernismo. O sea, que no tiene nada que ver con lo que se va a dar con el romántico. El romántico no es hedonista. ¿Ya? Bien, bueno, ahorita para avanzar ya te respondí. Listo. Dick, ahora por acá me dice Jimena. La pregunta 3 de la clase, ya acabo de explicar la pregunta 3, ¿sí? Acabo de esta semana número 3 me dices, Jimena, sí, de esta clase, porque creo que ustedes han tenido esta semana dos clases en una, ¿no? Si no me equivoco. A ver, vamos a, esta semana 3, claro, tiene que ver con William Shakespeare, un ratito. A ver, aquí está bien, me están haciendo dudar, claro. Profesora, después de responder esa pregunta, ¿me podría hacer un breve resumen de las cuitas del joven Werther? Porque como yo solo llevo una hora, el profesor casi Sí, no todo le iba, alcanzó el sí, tiempo ya. a explicar Esta bien de la, esto. ya, sí, ya, está bien, no hay problema, porque no hay otra pregunta por acá, no se me vaya a pasar nada, no creo que no son los únicos que están ustedes. No hay problema, yo le pongo la diapositiva y le explico. Ya, la pregunta 3 ya la respondí hace un ratito, pero de todas maneras la voy a decir rapidito. Tiene que ver, como les decía, con lo que es William Shakespeare, ¿ya? Entonces aquí yo debo tener claro y debo tener en cuenta el argumento, ¿no? Es desde aquí, ¿dónde está? Ya. Bien, entonces por acá tengo el tema, que es el amor y la pasión juvenil que sobrepasa los obstáculos sociales. Esto quiere decir que se centra específicamente en estos dos jóvenes, que si bien es cierto, sus familias, las familias de ellos, Montescos y Caporet, tenían sus rivalidades, sus problemas, pero aquí el tema se centra específicamente en estos dos jóvenes, ¿sí? Que a pesar de eso, y ellos también sin saber, ¿no? Como se dice, sin saber el trasfondo de esos problemas, se dice que fueron rivalidades políticas, sociales, de tierras, pero William Shakespeare no lo especifica claramente en la obra. Simplemente habla de esa situación y que estos jóvenes van a ser afectados por ello, ¿ya? Entonces yo debo tener en cuenta eso, debo tener en cuenta el argumento, ¿sí? Para poder yo responder lo que te piden ahí, porque aquí te piden verdadero o falso en función al argumento, ¿no? Y entonces habíamos dicho que la respuesta era la A, las dos primeras eran falsas, porque aquí debe decir específicamente, como les decía, que la obra se centra entre Romeo Montesco y Capuleta Montes, no específicamente en los problemas de las familias, Ceci. O sea, las rivalidades
de las familias de Romeo y Julieta. Tiene que ser específico con respecto al personaje. La segunda es falsa porque le dije ya que Fray Lorenzo, consciente, bendice los amores de los jóvenes antes de que muera Tebaldo. Esto pasa antes, cuando ellos se conocen en los balcones y todo ello. Tebaldo viene después, porque ya Romeo justamente no quiere pelear con Tebaldo porque le decía de que ya eran familia, pues, ¿no? Porque del momento que Fray Lorenzo los bendice a estos jóvenes, ya él se sentía llegado a ella. Entonces, cuando Tebaldo viene a buscarle, a hacerle pleito, como que él no quiere, pues, entonces esto pasa después. Ese es falso por eso. La tercera sí es verdadera y la última es falsa. Bien, por acá me pregunta, ya, y por ahí me Miss, decías tú, dime. Miss, ¿por qué la última es falsa? Esta famosa novela, Romeo y Julieta, no es novela, es teatro. Cuenta la historia de dos jóvenes enamorados. Esto es una tragedia. Hay que tener mucho cuidado en esa palabrita, ¿no? Y siempre el alumno cae, ¿eh? Se emociona porque de momento, lo que pasa es que tú lees así, rapidísimo, y te vas al final. Los ojos te ganan y dice, esta es una novela que cuenta la historia. Ah, sí, dos jóvenes enamorados, ya, esta es. Pero no te das cuenta de que en el caso, justamente esas son las preguntas de eco. Cada palabra que tú leas la tienes que leer minuciosamente. Te va a demorarse un poquito, pero la lees, porque esa palabra novela y cambió todo. Romeo y Julieta no es novela, Romeo y Julieta es tragedia, género dramático. Bien, listo, entonces hay que tener en cuenta y nos vamos aquí a las cuitas del joven Werther, que por ahí me estaba preguntando. No, la obra no especifica el motivo, nunca lo dice Shakespeare. Lo que pasa es que recuerden que en el caso de William Shakespeare y Romeo y Julieta es una recreación que él hace de una tradición inglesa. O sea, él no crea Romeo y Julieta. Esta leyenda, esa tradición estaba en los ingleses y se decía de esos amores, no de Romeo y Julieta, de cualquier familia. Y lo que él hace es recrear y llevarlo a la edad moderna, poniendo esos nombres de Romeo y Julieta y todo. Entonces, no especifica cuáles eran esos pleitos. No se sabe, ni ellos sabían, ¿no? O sea, simplemente tenían rivalidades de años, pero nadie sabía cuál era esa rivalidad. Por eso solamente se pone como un subtema, ¿no? Nada más. Ya está bien lo que me estás diciendo y eso es cierto. Bien, por ahí me preguntabas así, mientras no hay otra pregunta, a ver, pueden abrir su micro, vamos a ir a las cuitas del joven Huerta, que está por ahí. Bueno, yo en la clase hice esto, ¿no? Hay que tener en cuenta tres cosas muy importantes. Los tres protagonistas, que es Carlota, que representa el amor imposible, pero es un amor puro, un amor bello, un amor con mucho respeto. Carlota era muy hermosa, ¿no? Era muy bonita y esta forma de ser de ella, muy cautelosa, respetuosa, hizo que Werther, sin querer, se enamora de ella, porque él no provoca esto. Cuando a Werther le dicen que Carlota es comprometida, él respeta, porque eso es el respeto, ¿no? Pero poco a poco el convivir, ¿no? Y la confianza que le da Alberto a los jóvenes, siendo Carlota su compromiso y Alberto su amigo, ¿no? Porque sabe de que esa amistad no se puede traicionar, ¿no? Entonces Alberto confía en Werther y hacen un triángulo ahí, ¿no? Alberto representa la razón, representa algo que de repente, ¿no? Pues nosotros podemos decir, ¿cómo no se va a dar cuenta? ¿No? Porque tampoco dice, al final recién, no es que también se dé cuenta, sino que al final, al ver llorar a Carlota, asume, aquí pasó algo, pero jamás le va a decir o le va a recriminar a Carlota porque nunca vio en ella ni en él algo que los implicara que había un sentimiento. Por eso representa la razón, ¿no? No es que se olvidó, no, es que así lo mantiene ese triángulo amoroso. Y Werther siempre respetó ello, siempre. ¿Ya? Entonces hay que tener en cuenta ese triángulo y esas características de ambos personajes. Tampoco lo puedo calificar, sí, ¿cómo no se va a dar cuenta? No, es que es parte del contexto de él. Recuerden que esta es una novela epistolar, novela escrita en cartas. Bien, nos vamos a ir aquí. ¿Ya? Listo. No hay problema si explico así rapidito el argumento, ¿no? Por ahí de repente alguien quiere otra pregunta. Bueno, no me han preguntado más. Bien, entonces nos vamos. Esta obra tiene dos partes y un editor al lector. O sea, después que termina con la muerte de Werther, viene una situación final donde pues algunas cositas se van a explicar, ¿ya? Bien, entonces ya ahí ya nos podemos dar cuenta cómo, qué sucede al final. Bien, entonces en esta obra tenemos la primera parte. La obra me va a describir, ¿sí? En las primeras cartas. La primera carta fue escrita el 4 de mayo de 1774, aproximadamente. Bien, y más o menos se escribe la última carta un 6 de diciembre,
¿no? De 1976, ya, pero casi año y medio más o menos que se escribe la carta, las cartas, ¿no? Las cartas van a ser dirigidas a Guillermo, a un amigo de Werther, ¿no? Guillermo estaba en la ciudad y Werther estaba en el pueblo de Wangle. Él se traslada ahí y aquí va a iniciar su historia. Werther deja la ciudad porque no quiere seguir los parámetros de la vida razonable que se imperaba en la época, que era casarse, concertar matrimonio y seguir adelante. Werther dice que no, porque él es un romántico. Él es un hombre que está buscando encontrarse consigo mismo y prefiere aislarse, se va al pueblo de Wanler, alquila una cabaña, el pueblo era pequeño, ¿no? A él a mí le gustaba pintar y comienza a vivir ahí solo en la cabaña, encontrarse con la naturaleza. Todas las primeras cartas están dedicadas a la naturaleza. Describe la naturaleza, el amanecer, el ambiente y va viendo al pueblo, ¿no? Y en un momento a otro va a conocer a Carlota sin querer, ¿no? La va a ver a lo lejos primero y va a ver qué mujer tan hermosa, pero también la ve con varios niños a su costado. Ella tenía 6 hermanitos, su madre había muerto, su padre estaba enfermo y ella cuidaba a sus hermanitos. Él al momento que la ve dice, ay, qué joven tan hermosa, pero es casada, tiene tantos niños ahí, ¿no? Hasta que ya la encuentra en la fiesta del pueblo y resulta pues que ella, ¿no? Los jóvenes que están ahí, porque siempre se da bienvenida a la gente que llega al pueblo, y Werther era para ellos era un extranjero que venía de la ciudad al pueblo, entonces le dan la bienvenida, comparten, ¿no? Como cualquier pueblo que hace, ¿no? Propio de la época, y ahí Werther conoce más de cerca a Carlota. La gente del pueblo le dicen, ni la mires, ¿no? Le dicen, no la vayas a mirar a ella. Y él dice, ¿pero por qué? Bueno, respeto porque es una mujer casada. No, no es una mujer casada. Ella está comprometida con Alberto, un hombre importante de la ciudad. Ni la vayas a mirar porque ese es su compromiso, le dice, ¿no? Entonces, él, mucho respeto, pero igual le da la curiosidad de saber quiénes son, ¿no? Y es así como Huerta se acerca al grupo donde está Carlota, llega Alberto y así se van a conocer, ¿no? Alberto, cierto, una cercanía con Huerta porque Huerta viene de la ciudad y Alberto era un hombre comerciante que había llevado antes, había estado en el servicio militar y que hoy en día se dedicaba al comercio y casi no paraba mucho en el pueblo, era un hombre mayor que había pactado el compromiso antes de que muera la madre de Carlota. Entonces, cuando lo ve Alberto, se dan la mano, conversa, él presenta, ¿no? A Carlota como su novia, porque pronto se casarán, y es así como inicia su amistad, ¿no? Y Alberto se siente esa cercanía porque es un hombre, Huerta es un hombre muy letrado, conoce muchas cosas, ¿no? Ha visto diplomacia, un hombre preparado, y comienzan a dialogar. Y esto le encantó a Alberto y así se hacen amigos. Y Carlota, pues, era el compromiso y también le partió un poco con ellos, se acercaba con ella. Y así Huerta la va a conocer y poco a poco se va a enamorar. Poco a poco se van ellos conociendo más, los tres iban a casar, compartían, ¿no? Ella llevaba las meriendas y así. Alberto siempre confiaba en Werther. Cuando él viajaba, le decía, Werther, te encargo a Carlota, la cuidas, por favor, yo regreso. Y Werther compartía luego, cuando Alberto se iba con Carlota, salían juntos con los niños, compartían, ¿no? Y la gente obviamente miraba, decía, pues no, estos jóvenes son jóvenes, ellos sí eran de la misma edad, casi contemporáneos, Alberto era un poco mayor, ¿no? Pero ellos siempre con respeto y comparten. Poco a poco va creciendo ese sentimiento. Todo lo que les estoy diciendo, Huerta le escribía las cartas a Guillermo. Y Guillermo leía y le decía, amigo, no, mira, tú estás con una mujer comprometida, no puedes mirarla, recuerda, ven a la ciudad. Y decía, no, no te preocupes, yo no me voy a enamorar, son muy buenos amigos, pero acá estoy feliz, me encontré con la naturaleza, con él, y le hablaba, ¿no? Poco a poco las cartas se van espaciando y Guillermo se preocupa. ¿Por qué no me escribes? Porque ya Werther se había enamorado y su mundo era Carlota. ¿No? Hasta que ya él no puede con este sentimiento, ¿no? Con este sentimiento que siente hacia ella, pero también tiene miedo, ¿no? De enfrentar y dice, no, me tengo que olvidar de ella. Ella tiene que estar feliz porque se va a casar. No le puedo hacer esto porque ya él conocía la vida de Carlota, todo lo que había sufrido, cómo estaba su padre, sus hermanos, y no quería arruinar eso, y la confianza de Alberto. Así que de momento él decide despedirse cuando Huerto regresa de uno de los viajes. Él se despide, se dice, ¿no? Que se va a ir a otro, como él le sabía de diplomacia, a otro pueblo cercano, tampoco regresaba a la ciudad porque ahí vivían sus padres. Se iba al pueblo para que olvida a Carlota, ¿no? Y ahí acaba la primera parte, cuando él decide irse, ¿no? Y esto le cuenta a Guillermo, y Guillermo le dice, está bien, amigo, aléjate, tienes que olvidarte de ella, ¿no? Regresa a la ciudad, cásate, ¿no? Que hay muchas muchachas. Él dice, no, me voy a olvidar de ella, pero tengo que estar alejado del mundo. Y se aleja, ¿no? Pero estando lejos, un par de 6 meses aproximadamente, Werther la tiene día, mañana en su pensamiento a Carlota.
Y por eso que comienza a escribir poemas, poesías, poemas, y todo lo que siente hacia ella, pero él dice, ¿no? Es momento de decirlo, porque esta angustia, no puedo vivir así, yo tengo que decirle, pero también ella tiene que ser feliz, ella no puede, o sea, es una relación que nunca va a poder ser. Es una pasión pues prohibida, ¿no? Entonces, pero tengo que decirlo, no puedo vivir así. Y Guillermo le decía en las cartas, no amigo, no vayas, ¿cómo le vas a decir? Te vas a arruinar, ¿no? Y así, ¿no? Y él decía, no, yo voy a ir, voy a buscarla. Y decide regresar al pueblo de Guane. Cuando él regresa, la gente ya lo había vivido un tiempo ahí, la gente lo conocía, lo saluda, señor Huerta, ¿cómo está? Él llegaba feliz, contento. Y por ahí no saben que siempre no, por ahí pasa alguien, señor Huerta, ¿cómo está? Le cuento las últimas, sí, ¿qué tal? ¿Cómo le ha ido al pueblo? No dijeron que usted ya no iba a regresar. No, sí, estoy de visita, pero ya esta vez sí me voy para siempre. Le dice así. Entonces el joven, así pues le cuento, señor, ha habido, la semana pasada se casó sus amigos, la señora Carlota con el señor Alberto, fue una fiesta de varios días, nos divertimos, todo el pueblo, y Walter se queda, pues, ¿no? A escuchar esa noticia, ¿no? Ya estamos en la segunda parte, ya inició la segunda parte de la novela. Entonces Huerta dice que, ya sí, está bien, sí, pues ellos iban, o sea, trataba de disimular, pero la cara se le notaba de, ¿qué le pasó? No, nada, nada, justamente voy a visitarlos a ver qué. Y Werther se queda, pues, ¿no? Vuelve a ir a la cabaña donde él había vivido antes, contrata el criado, está pensando, preocupado y quiere ir a buscar, pero no sabe cómo y ahora ya no se va a poder acercar a ella, ¿no? Pero bueno, decide ir a buscar y se encuentra, pues va a la casa y se encuentra con Alberto, que ya vive con Carlota. Carlota cuando lo ve de lejos se emociona, pero a la vez al emocionarse también tiene miedo, retrocede. Ya no era como antes que se acercaba, hola, Werther, no se saludaban entre ellos, no. Ella siente, él dice, ¿qué pasa? No, claro, es una mujer casada, ¿no? Ya no me puedo acercar. Y Alberto le dice, amigo, ¿qué ha sido de tu vida? Mira que me he casado y te hemos estado buscando para invitarte y tú no estabas. Pensamos que ya no ibas a volver. No, sí, he vuelto, pero esta vez sí me despido. Ay, así dijiste la vez pasada y mira, estás acá. No, no, ahora sí esta vez es para siempre. Y Carlota escuchaba, ¿no? ¿Cómo estás? Le dice, ¿no? Hola, joven, ya ni siquiera le da la mano, porque normalmente ellos se besaban esta parte de la mano, ¿no? Nada, ¿no? Como que él se siente así. Y bueno, te invito porque ya muy pronto es Navidad, le dice, ¿no? Para compartir la Nochebuena, le dice, no, espero que regrese, amigo, ¿sabes qué? Vamos a compartir, le dice, lo invita a cenar y como que Carlota, él siente el rechazo, dice, pero ¿qué pasa? Pues él está angustiado, ¿no? ¿Por qué no me habla? ¿Por qué no me mira? Como diciendo, yo no le he hecho nada, ¿no? Y cosas así. Entonces, Alberto actuaba con naturalidad, normal, pero en esa conversación le dice, Alberto le dice a Huerta, mira, ¿sabes qué? Ya que estás por acá, le dice, tengo un último viaje, recuerda que yo ya no puedo estar viajando, no la puedo dejar a Carlota sola, porque ahora es mi esposa, ¿no? Y estamos formando una familia. Y bueno, tengo un último viaje, que es de un día para otro, le dice, no, me voy anoche y vengo en la mañana, le dice, pero como estás acá, ¿cuándo te vas? No, en estos días todavía, ya, pero quédate a cenar la noche buena, después te vas, mira, te voy a encargar a Carlota, por favor, le das una mirada, que ella tiene que estar segura, que nadie la esté acosando, molestando. Ya no te preocupes, le dice. Entonces, él aprovecha esa oportunidad que Alberto le encarga, que Alberto le dice para él buscarla a Carlota. Y Carlota, cuando Alberto se va, Huerta la busca y Carlota mantiene su distancia. Le dice, no, no te puedes acercar a mí, soy una mujer casada, le dice, ¿no? No, aléjate, como diciendo, no te preocupes, le dice, yo quiero conversar contigo y decirte algunas palabras, lo que yo siento, le dice. Y ya ella también sentía, sin embargo, pues ella hay algo que no lo podía tampoco decir, algo que vivían ellos dos en su mundo interno. Y Huerta le dice, mira, no se acerca, trata de tocarla y besarle esta parte de la mano, que para ellos esto es lo máximo, ¿no? Es un beso, pues, ¿no? Apasionado para ellos esto es dejarse tocar, a pesar de que ella es una mujer casada, pues, ¿no? Rompe con los esquemas de las costumbres de la época. Pero así todo, Huerta se acerca y le comienza a leer los poemas que él había escrito. Le leía y Carlota escuchaba, se ponía nerviosa, sus ojos se comenzaron a llenar de lágrimas, él también. Sufrían, ambos sufrían, pero sabían de que ellos no podían estar juntos. Pero él también le dice, no, no te preocupes, no te angusties, yo no quiero que me digas nada, tan solo que me escuches es bastante para mí. O sea, ella tenía miedo, ¿no? Ella no le dice nada, solamente lo escucha y como que se le caen las lágrimas, está asustada porque piensa de que alguien va a venir o que va a venir Alberto, ¿no? Y eso la tiene intranquila.
Y él le dice, no, tú tienes que ser feliz, tú te has casado, yo he venido acá es solamente a despedirme, ¿no? Porque ya esta vez ya no voy a regresar. Y él le dice, pero ¿dónde te vas? ¿Por qué te despides así? ¿No? Y él le dice, no, porque es momento de partir, ya no podía vivir con esa angustia, ¿no? Tenía que decirlo. Entonces, no me digas nada, le dice, ¿no? Si no puedes decirme, no me lo digas, estés tranquila, no te estoy pidiendo nada, le dicen. Y así, ¿no? Comienzan a sufrir ellos un rato ahí, hablan, él se despide, trata de acercarla un poco hacia él, pero ella tampoco lo rechaza, sino que está así con el temor, ¿no? Porque eso para ellos es un acto que no era correcto, ¿no? Pero él se acerca, trata de hacerle un cariño, un roce entre ambos rostros, como se dice, un beso que para ellos es un beso pues pasional y profundo. De repente ustedes dirán, no, pero mira, no es el beso que yo le daría, claro, pero en ese momento para ellos era bastante porque ellos tenían una situación muy distinta. Y él se despide, se va y se va, ¿no? Ella se queda angustiada, triste, pensativa de lo que había pasado y él se va, ¿no? Él se va a su cabaña, arregla sus últimas cosas que él había dejado por ahí. En esa misma tarde le dice al criado que por favor le pida, ¿no? Que le presten el arma, porque ellos en la casa de Carlota había armas que ellos cazaban cuando iba con Alberto. Y el criado va y le dice a Carlota, ¿no? Que en este caso ya Alberto estaba de regreso en esa misma tarde para el anochecer, las armas que ellos cazaban. Y bueno, Carlota decide prestarle, pero tiene una angustia, tiene una duda, porque lo último que él le dijo era de que este, lo que le dijo Werther a Carlota era de que cuando él se vaya, porque él le deja una carta a Carlota, cuando él se vaya, recién lee esa carta. Y Carlota lo tuvo que esconder porque si Alberto la encontraba, pues obviamente, ¿no? Entonces, como que Carlota no le tomó mucho en cuenta, pero ahí realmente lo que él expresaba era lo que él iba a hacer, ¿no? O sea, no va a decir me voy a matar, pero ya estaba diciendo que su despedida era para siempre, ¿no? Y entonces, pero eso Carlota lo va a leer después, y eso está en la parte del epílogo. Entonces, después de esto, le prestan el arma. Carlota le dice al criado, pero ¿qué va a hacer el señor? Porque ya es tarde, ¿no? ¿Cómo voy a cazar así en el atardecer? Le dice, no, señora, seguro que mañana temprano lo hará, pero me ha dicho que por favor le preste el arma. Por eso que Carlota le da, con temor y duda, y le presta, ¿no? Y con esa arma es pues lo que él más adelante, pues, ¿no? Como se dice, se va a pegar el tiro, ¿no? En víspera de Navidad, lo que hace el joven Werther es pues pegarse un tiro, ¿no? Y terminar con sus días. Bien, luego de ello, la mañana siguiente, ya después de estos hechos, el criado que está ahí llegando, pues, ¿no? Se limpieza en la cabaña, ve a Werther, se asusta, llora, ¿no? No sabe qué hacer y como sabían de que él era amigo de la familia de Carlota, por eso va a la casa y les dice, pues, ¿no? Llega, toca desesperadamente y dice lo que ha visto. Y en ese momento abre la puerta Alberto, está ahí Carlota, ¿no? Y él dice, pues, lo que ha hecho el Werther, ¿no? Y lo único que hace Carlota es llorar, ¿no? O sea, Carlota llora internamente, sufre, pero no hace más por correr e ir, ¿no? Porque un respeto que me decía hacia Alberto, ¿no? Y Alberto escucha la noticia y que también se queda sorprendido de lo que está sucediendo, pero consuela a Carlota porque Carlota está a punto casi de desfallecer, ¿no? De caerse de la noticia y ahí termina, ¿no? Esta parte de la obra. Bien, espero que te haya respondido así, he tratado de resumir lo más importante de la obra y bueno, ¿no? Espero de que se haya respondido a tu pregunta. Bien, jóvenes, entonces, por ahí alguna duda más, alguna pregunta más de estas semanas que creo que ustedes han hecho, bueno, los que tuvieron los viernes, 2 semanas en uno, pues los que han tenido su clase, normal. Veo que no hay preguntas por aquí. ¿Algo más? ¿Todo está claro, chicos? ¿Alguna duda más? Bien, estaba encontrándolo porque por ahí me decía. Ya. A ver. mm, Hace un rato me preguntaba, ahora que estoy revisando bien. Claro. Este término por ahí, no sé si alguien más por ahí me preguntó, no sé quién recuerdo, me preguntó acerca del hedonismo, ¿no? Decía que tenía que ver como un término modernista. Si bien es cierto, el término hedonismo se usó en Grecia, entonces como una forma placentera de ver la vida para los griegos. Este término hedonismo se vuelve a utilizar en la época del modernismo.
En la época del modernismo, en la literatura hispanoamericana, ahí se vuelve a usar este término, ¿no? ¿Por qué? Porque en la época del modernismo hay un cambio rotundo y total por el desarrollo del avance de la tecnología, las ciudades se modernizan, entonces hay términos que se vuelven a retomar. Porque recuerden que el modernista utiliza lo estético y lo exótico, y es ahí donde, pues definitivamente se vuelve a retomar el término. Pero eso no es ninguna característica del romanticismo, ¿no? Es un distractor que te ponen por ahí. Ya por ahí ya lo revisé bien porque justo me quedó esa duda, ¿no? Pero como le digo, este término lo vamos, de repente en algún momento se va a mencionar en la época del modernismo, por ahí, pero de manera general, porque se va a tratar también como una corriente filosófica, no necesariamente también con literatura. Bien, jóvenes, ¿alguna pregunta más, alguna duda más, algo que no les haya quedado claro para compartir? Esta es la semana 3, aquí están las diapositivas. Bien. ¿Alguna Miss, pregunta una más del duda. romanticismo? Dime, te escucho. ¿Puedo hacer una pregunta, pero de la semana 1? Sí, está bien, todavía tenemos Sí. tiempo. Aprovechemos, ya, ¿Cómo se dime. llama? ¿Cómo podría identificar más rápido cuando me hablan sobre la metáfora? Metáfora, ya. Bien. Vamos a ver, ahorita voy a poner la diapositiva. Por acá, puede guiar. Ya, lo que pasa en el caso de las figuras literarias, ¿sí? En las figuras literarias, bueno, para mí es una forma más, de repente, más rápida de tener en cuenta. Para que tú entiendas una metáfora, primero tienes que saber reconocer el símil o comparación. ¿Dónde está acá? Aquí está. Primero debo tener en cuenta de que normalmente y nosotros, estos recursos literarios, nosotros también lo llevamos de una vez en la vida diaria, pues andamos comparando, por ejemplo. Yo comparo, en el caso, dos elementos, el elemento A con el elemento B, pero para ello uso pues un adverbio de comparación, algo que me determine esa comparación. En el caso del símil, uso el término como, que es el más común, pero también hay te parece, tal cual, tal como, otras formas de comparar, porque no es lo único, semejante a, cual, parecido, más que, tal como, etc. Yo tengo dos elementos, comparo la moneda de oro con el sol, comparo la moneda de oro que de repente con algo amarillo, pero hago una comparación. Entonces, ese es el primer recurso más básico que se utiliza. Y cuando yo me voy a la metáfora, ¿sí? En la metáfora es un recurso donde tú vas a sustituir un elemento, tienes dos elementos, pero uno de ellos es real y el otro es lo que tú vas a comparar. Una metáfora requiere interpretación. Tengo que inferir a qué es lo que me está diciendo. No es directo. Si yo te digo, por ejemplo, me gustan tus dos ojos. Yo te digo, me gustan tus dos ojos. Ay, qué lindo, mis ojos, listo. Yo lo entiendo, lenguaje denotativo. Pero si yo digo, me gustan tus dos estrellas que brillan cada mañana al mirarme, ¿qué he hecho? En ojos he puesto una palabra que sea bello, que resalte, que no sea directo. Esa es la metáfora. Sustituye el sentido de una palabra por otra, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo digo, en tu pecho late un tambor. En mi pecho late un tambor. Yo tengo un tambor, yo tengo un corazón. Entonces yo digo, ahí está la metáfora, porque no es directa, sustituye elementos. Aquí nosotros en esta semana tenemos dos tipos de metáfora. A ti no te van a preguntar los tipos de metáfora, te van a preguntar metáfora. Y la metáfora es un recurso que siempre se pregunta. ¿Por qué? Porque es un recurso básico. Es un recurso que está ahí y que tú tienes que identificar, ¿no? Porque reemplaza a un elemento a otro. Una forma de la metáfora es A es a B. ¿Por qué? Porque aquí vas a tener dos elementos donde van a estar, ¿sí? Eh, unidos por un verbo. En este caso es un verbo copulativo. Acá dice, por ejemplo, nuestras vidas son los ríos. Tú sabes que la vida no es como el río. Pero cuando dices son los ríos, es porque hay una relación de algo, de semejanza. ¿Cómo es el río y cómo es la vida? Me tengo que interpretar. Este es un verso de Jorge Manrique, porque ahí no acaba. Nuestras vidas son los ríos que van a dar a la mar, que es el morir. Así dice el verso. Entonces, ¿y por qué se compara? ¿Por qué se dice que son como los ríos? Porque desde que nace el riachuelo, nace la persona, va por ahí, camina, y la persona no va en línea recta, va así, como los riachuelos, como los, y termina ¿no? Con la muerte. El río termina en el océano, en el mar. Entonces, es una forma de mostrar algo, aparentemente,
¿no? Sustituyendo una palabra por otra, ¿no? A es A, B, es una primera forma. Y el otro A en lugar de B, porque acá dice, en la noche hay claros diamantes. Tú sabes que en el cielo no va a haber diamantes, pues, pero que hay estrellas y comparo sus elementos. Es una ley de comparación que reemplaza algo, no usas el cómo, ¿no? Y ahí ves, ¿no? Acá es más directo. La noche ha prendido su claro de frente, ha prendido, está ahí, ¿no? Acá no usas verbo, de frente dices, así como el tambor de tu pecho, el corazón, ¿no? Este, por acá, siguiente, espero que acá, por ejemplo, acá tengo otros ejemplos, ¿no? Tú eres de acero, tú eres de acero, o sea, tú no vas a ser el acero, pues, tú eres duro, tú eres fuerte, ¿no? Algo así. En el otro, me pegó fuerte la noticia. La noticia no te va a pegar, ¿no? La noticia te va a impactar, la noticia, ¿qué? ¿Cómo? A eso me refiero, ¿ya? Bien, Juan, espero que te haya quedado claro con respecto al uso de la metáfora. Entonces, a ti aquí en los exámenes no te van a preguntar tipos de metáfora, pero tú tienes que saber que hay dos formas de reconocerlo. A es A, B, listo. El otro A en lugar de B, ¿no? Entonces tengo que darme cuenta, interpretar. Acá sí interpretas. En los demás figuras literarias que te ponemos aquí, anáforas de observación, observo, las palabras que se repiten, o sea, las demás son diferentes, ¿no? En el caso de epíteto, tengo que ver la característica que resalte, ¿no? Al ser, ¿no? Y así, cada figura tiene una forma distinta de reconocer. Bien, listo. ¿Alguna pregunta más de la semana 1, semana 2, semana 3, chicos? A ver, ya nos queda solamente 8 minutos. Cualquier cosita ya saben, tienen ahí sus preguntas. ¿Alguna duda, algo que les haya quedado? Pregunta 2, semana 3. Ya, vamos a ver, pregunta 2. Ya. Ya, esto tiene que ver pues con las corrientes, acá semana 3. Ya, en esta semana 3, pregunta 2. Bien, en esta semana, que ha sido unas semanas más extensas, debo tener en cuenta esto y lo debo tener claro, porque si no tengo esto en claro, debo tener algunas características muy puntuales. Cada etapa de esta parte influye en la literatura definitivamente, ¿no? Por eso tiene que ver historia y literatura casi de la mano. Bien, entonces en esta pregunta 2 tiene que ver con eso justamente. Entonces, en la primera semana se llegó hasta la Edad Antigua hasta Edipo Rey. Luego de la Edad Antigua viene la Edad Media, y la Edad Media abarca del siglo V al siglo XV, donde el pensamiento que era religioso. No, la iglesia tenía todo su poder, el llamado teocentrismo. Ahí destacan los cantares de gesta, que eso ya se va a mencionar más adelante en literatura española. Entonces, una vez que termina la Edad Media, que es todo, ¿cuántos siglos? Del siglo V al siglo XV, viene la Edad Moderna, donde abarca 3 etapas, que es el Renacimiento propiamente dicho, del siglo XVI, el Barroco del siglo XVII y la Ilustración de la primera mitad del siglo XVIII, porque recuerden que la segunda viene el Romanticismo. Entonces, debo tener en cuenta ello. ¿Qué pasa en cada etapa? En el Renacimiento del siglo XVI es el renacer del arte, de la cultura antigua. Se vuelve a retomar ese teatro que se había dejado para llevarlo a una etapa moderna, una etapa diferente, distinta, donde ya hay un poquito más de pensamiento, de libertad. ¿Y por qué? Porque hay grandes descubrimientos. Ya no se está pensando en el aspecto religioso, y no es porque se olvide. ¿Por qué? Porque el hombre llega a descubrir muchas cosas, y una de ellas es el descubrimiento de América, que es un hecho importantísimo en esta etapa del renacimiento, del renacer. Bien, este renacimiento tiene su origen ¿dónde? En Italia, gracias a los poetas italianos como Dante Alighieri, Francesco de Petrarca y Giovanni Boccaccio, que a fines del siglo XIV ya nos mostraban y nos dejaban la obra La Divina Comedia, el de Camerón, ¿no? Obras que ya van más allá del aspecto religioso. Porque ¿qué hacía Dante Alighieri? Hay un infierno y ahí se están quemando los religiosos. Hay un purgatorio donde se perdona a la gente y hay un cielo, ¿no? Entonces ya dejaba ese cambio. Y con el renacer del descubrimiento de América, pues en la imprenta y todo lo demás, hay todo un proceso de cambio. Porque antes cuando la gente descubría algo o algo nuevo, no, este es un hereje, está poseído, ¿no? La Iglesia Católica lo censuraba, y más se iba y lo mandaban la muerte y así. Por eso es que mucha gente, no es que no cree en Dios, sino que hay gente que quería una respuesta a algo. ¿Cuál es la razón de esto? Y eso no estaba en la iglesia, no estaba en la Biblia.
Entonces, esa serie de cambios se van a dar, ¿no? En el llamado antropocentrismo. El conocimiento gira ahora, el centro es el hombre. Ya no es la iglesia, el poder, es el hombre. Porque el hombre había descubierto América. La iglesia que te decía antes, que pasando el mar, en Europa, terminando el mar, había monstruos. Nadie podía navegar más allá. ¿Y qué hace Colón? ¿Qué hacen los navegantes? Descubren que la Tierra gira. Y eso no estaba escrito. Entonces, todos estos sucesos de cambio generan un cambio. La literatura también renace. La literatura también comienza a cambiar. Y el renacimiento se extiende por todo. Entonces, yo tengo que tener en cuenta ese primer punto. El segundo punto está en el siglo XVIII. Una vez que pasan todos estos acontecimientos, va a llegar un momento que Europa entra en crisis. ¿Crisis en qué? En la parte económica. Si bien es cierto, se descubre América y España tiene todo el poder, ¿no? Pero descuida a su población y la gente padece. La gente no se educa por más que haya entrado, ¿no? En el caso del oro y todo a España, ¿no? Entonces no hay una buena educación y eso lo demuestra la obra Lazarillo de Tormes, ¿no? Y eso también pasa en otros países, como es Inglaterra, como es España, ¿no? Como es Francia. Entonces aquí Europa vive crisis, la gente mucho no se educa. Entonces, ¿qué hace el arte? El arte es una forma de distraer a la población, una forma de cambiar, ¿no? Ese arte clásico a un arte complejo, a un arte recargado, a un arte donde te encuentras también contigo mismo, ¿no? Entonces ahí vienen las obras como La vida y sueño de Pedro Calderón La Barca, viene El Quijote de la Mancha, viene el Luis de Góngora con sus poesías, ¿no? El incremento de las figuras literarias, el arte es complejo, es extenso, complejo, difícil esta época, es corta, pero es importante. Entonces la gente se refugia en el arte. El arte clásico ya no solamente columnas, sino cargado de la parte de la arquitectura, de adornos. La literatura adorna ¿con qué? Con figuras literarias, ¿no? Con figuras literarias. ¿No? En El Quijote de la Mancha, 600 personajes en escena. Imagínense, es la novela más compleja que puede haber en la literatura. Tú puedes encontrar 5, 10, 15, 2 personajes, pero 600 en esa obra, ahí está el arte complejo, ¿no? Y si hablamos de La vida es sueño, ¿qué decía Segismundo? ¿Qué es la vida un frenesí? ¿Qué es la vida una ilusión? ¿No? El drama filosófico, encontrarse consigo mismo. ¿Para qué estoy vivo? ¿Para estar encerrado en una torre? Entonces, esa es la forma del arte barro, que va a tener, sobre todo en España, ¿no? Que es el máximo esplendor llamado siglo de oro. Y termino aquí para que puedan responder, pero que ya con esto puedes responder la pregunta y te quede claro que es la ilustración, donde otra vez vuelves a centrarte en la razón, pero en la razón ya del conocimiento, donde la gente tiene que educarse. ¿Y los franceses qué hacen? El siglo de las luces, el despertar de la cultura. ¿Pero cómo? Enseñando a la gente, educándole, dándole normas, formas de vida. Y aparece la llamada enciclopedia. Sí, ¿no? En esta parte de la enciclopedia aparece el libro llamado enciclopedia donde la gente se instruye, se prepara. Fácilmente ya no se va a dejar engañar. Hay un progreso en ciencia, en tecnología. Todo esto es en la ilustración del siglo XVIII. En la literatura, ¿cómo se llama? Neoclasicismo. Bien, jóvenes, en la pregunta 2, y con esto ya termino, dice, marquen la alternativa. Debido a los grandes descubrimientos científicos de la época, el hombre del barroco concibe al mundo como una entidad que en el barroco es inestable. ¿Y por qué es inestable? Porque todo está en cambio. Porque desde que se descubrió América, ¿sí? Se da cuenta de que la Tierra gira y que nada es estático y que el conocimiento y la forma también cambia. A eso se refiere inestabilidad, cambio, ¿no? Nada es, pues, en el caso, en las novelas, el cambio que se da en las diferentes aventuras que hay en el Quijote de la Mancha. O sea, la vida es pasajera, finalmente terminas con la muerte. Ese es el barco, es una inconstancia en todo, porque hay astrología, hay astronomía, se descubren nuevas ciencias, ¿no? Y nada es estático. El hombre en el barco ya tiene claro eso, que nada, todo es pasajero, todo va y viene. Te puede dar una enfermedad y te puedes morir. Antes no, por mandato divino voy a vivir para siempre, no. Ahora me enfermo de una peste y me muero. Y en la época del barroco habían pestes y la gente moría y no lo podías controlar. La vida es pasajera, por eso tenías que vivir. Bien, entonces eso es lo que se dice acá. Y bueno, el barroco es complejo. En la número 2, la respuesta por eso es la E. Bien, jóvenes, entonces esto de las etapas hay que tenerlo bastante claro para poder entender la parte, ¿no? La parte más es de contexto, ¿no? Bien, y bueno, después de ya de la edad moderna, ¿qué viene? La otra mitad, el romanticismo, porque ya aquí, en esa etapa de Francia, vienen los matrimonios concertados, porque los franceses, si bien es cierto, ordenan la vida, enseñan, no solamente en Francia, en todos los países de Europa,
Y cuando ya aparece el romanticismo, ¿por qué? Porque los jóvenes no quieren casarse, pues, o sea, concertar matrimonio, ahora son libres, pues, ¿no? Y ahí cambia el pensamiento. Bien, chicos, con eso, bueno, hemos hecho así un breve, como se dice, repaso de algunos temas, algunas preguntas que ustedes han tenido. Bueno, alguna duda, alguno más que quieran, tuvieran alguna duda, ya saben que pueden preguntar dentro de las semanas que se han venido desarrollando, ¿no? Bueno, entonces creo que nos quedamos ahí, nos vamos a reencontrar y siempre voy a estar por aquí los días viernes de 7 a 8. Ya, preparen sus preguntas, sus dudas y ya, pues, no espero poder haberles resuelto alguna inquietud. Bien, chicos, entonces los estoy dejando y los vuelvo a reencontrar en una próxima semana. Bien, gracias y buen fin de semana. Estudien, descansen, coman bien, aliméntense. Nos estamos viendo. Gracias, chicos. Bye.